Salam aleikum, aleikum en salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En un tema interesantísimo, vamos a hablar sobre la influencia del cristianismo en el palo. Y primeramente hay que dar una serie de datos porque hay mayomberos que no leen, no estudian y específicamente no investigan. Este servidor le va a dar unos datos, después usted los puede verificar en los buscadores cibernéticos, la información que yo les voy a dar. Primeramente, la evangelización en la región del Congo fue primero que el descubrimiento de la isla de Cuba de parte de Cristóbal Colón. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los esclavos de la región del Congo llegaron a la isla de Cuba, de Puerto Rico, de la República Dominicana, ya estaban cristianizados. Por lo tanto, usted escucha a algunos practicantes del palo mayombe diciendo de que dichos esclavos no estaban cristianizados. Y eso es una vil mentira. Porque los cristianos, específicamente que vinieron de la región del Congo, evangelizados, estos esclavos, porque se olvidaron de que la región del Congo, especialmente el reinado del Manicongo, el rey de dicha región fue cristianizado, porque tienes que estudiar la historia de la evangelización en el Congo. También tienes que estudiar que los frailes franciscanos portugueses fueron a la región del Congo, que fueron los primeros que empezaron a evangelizar dicha área. Por lo tanto, cuando usted escuche mayomberos diciendo de que ellos practican mayombe 100% puro, son viles embusteros. Porque el mayombe y todas las prácticas del palo tienen cierta influencia del cristianismo. Específicamente, empiezan a llamarle a Dios, al Dios cristiano. Sabes que en el cristianismo está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los frailes franciscanos empezaron a llamarle a Insambi Cristo, empezaron a llamar Dios para que los negros congos pudieran entender y comprender. Es una forma de evangelizar, de introducir la religión cristiana en esas tribus. Entonces, cuando hablamos de Sambi Mpungu, no Mpungo, Mpungu, lo que significa Mpungu es altísimo. Y los evangelizadores cristianos hablaban de Dios altísimo. Por lo tanto, ya los esclavos descendientes de la región del Congo ya estaban cristianizados. Y eso tú lo puedes palpar cuando tú practicas la brillumba Congo. O sea, tú no puedes negar algo que los estudiosos de las universidades han validado, de que
las prácticas mágico-religiosas del Congo fueron sincretizadas con la religión católica apostólica romana. A San Pedro empezaron a llamarle Sarabanda. Eso es un ejemplo. A Santa Bárbara empezaron a llamarle Ensas y Siete Rayos. A Mamachola en Güengue empezaron a llamarle Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. ¿Qué más sincretismo usted quiere? ¿Y por qué utilizaron el sincretismo? Porque estos mayomberos no saben que no podían practicar sus conocimientos mágicos religiosos abiertamente, porque la Iglesia Católica tenía una institución que vigilaba la hechicería, la brujería, que se llamaba la Santísima Inquisición Católica. Que la Inquisición Católica no solamente se desarrolló en Sevilla, en Madrid, en las provincias españolas por allá, en Castilla, sino que también tuvo extensiones a las islas del Caribe. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y también en Sudamérica. ¿Entienden? Entonces tú tienes que, para tú entender los orígenes del mayombe, tú tienes que entender también que hubo un proceso de sincretismo en estas prácticas. Incluso investigaciones que se han hecho se ve claramente cuando hacen la famosa enquimba, que yo he dicho 20 veces aquí, que la enquimba es una creación cubana, no tiene que ver nada con, con los ritos que se hacían en la región del Congo. Porque si usted estudia fenomenología religiosa, hay un elemento que está validado en esos estudios, que es los ritos de paso, específicamente cuando el niño nace, cuando el niño entra a la adolescencia, la adultez, la vejez. Hay unos ritos de paso tradicionales en todas las religiones. En África hay muchas tribus que cortaban la piel a las personas, pero eso se hacía para identificar las etnias, para identificar las tribus. Y cada cual hacía de distintas formas. Hay tribus que utilizaban distintos cortes para identificar sus tribus. Eso no tiene que ver nada con enquimba para nada. La enquimba es una creación cubana. Esa es la verdad. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Sarabanda en el Congo no existe. Tiembla tierra en el Congo no existe. La única referencia que usted va a escuchar es Kalunga, porque dentro del conocimiento de las tribus bantú, Kalunga tenía una importancia en su historia cosmológica Congo. Es lo más que usted puede escuchar. Pero Centella y Endoki tampoco. Esos son conceptos que se desarrollaron en Cuba. Y posteriormente esos conceptos pasaron a República Dominicana, a Puerto Rico y a América Central y a los lugares donde se practicaba el palo. ¿Qué es lo que yo quiero decir en este video? No existe mayombe puro. El problema de mayombe es
que los viejos que practicaron mayombe se puede decir que no dejaron nada escrito. Muchas veces se llevaron los secretos a la tumba porque no confiaban en sus ahijados. Y todavía sigue pasando. Aquí ha habido mayomberos que se han muerto y ni tan siquiera se ha podido disponer de la enganga porque el padrino no confiaba en sus ahijados, imagínense, a ese nivel. Entonces, los hijos de ese mayombero están confundidos, no saben qué hacer con esa prenda. Para que usted vea cómo es la cosa. ¿Qué pasa? En cuanto los primeros practicantes del mayombe, como la brillumba congo, todas estas prácticas, una cosa que usted tiene que saber para ponerlos en perspectiva es que el padrino, el gangulero, muchas veces no sabía ni leer ni escribir. Por lo tanto, y usted tiene que entender por qué es esto. Y hay que ir a la época de la esclavitud. Usted se da de cuenta que en la regla 8, en la santería o la religión yoruba, los esclavos que venían de la región de Nigeria hacían tareas y trabajos en la hacienda que no hacían los congos. El trabajo duro, el trabajo de la finca, el trabajo de cortar caña, el trabajo más difícil era para los esclavos de la región del Congo y de otras regiones. Pero los esclavos que venían de la región de Nigeria tuvieron unas oportunidades que no tuvieron los de la región del Congo. Y una de ellas era que estos esclavos que venían de la región de Nigeria trabajaban directamente en la hacienda y posteriormente, cuando entran los procesos de alfabetización, ellos aprenden a leer y aprenden a leer y a escribir. Eso quiere decir que ellos van a escribir de la religión, lo que ellos saben, lo van a poner en papel, todos los conocimientos de su práctica mágico-religiosa. Contrario a los practicantes mágicos religiosos del Congo, que no sabían ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque estos esclavos eran destinados a trabajos fuertes y eran los más reverdes. Entonces, cuando un mayombero no sabía lo que era un cimarrón. Un cimarrón es un esclavo que se escapa de la hacienda y se va a vivir al monte. Y ese cimarrón que se escapó y se fue a vivir al monte, continuó sus prácticas mágico-religiosas en el monte. Usted tiene que tener mucho cuidado con estos practicantes del palo que hablan de los tiempos de Andilanga. Los tiempos de Andilanga dicen un sinnúmero de cosas que no son reales. Porque en los tiempos de Andilanga, que ellos hablan y dicen, había un proceso de intolerancia religiosa donde tú no podías practicar estas prácticas mágico-religiosas abiertamente frente a los funcionarios de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo era oculto. El palo malongo, el famoso palo malongo, porque hay un montón de gente que no sabe lo que es malongo y escribe idioteces de lo que es malongo. Malongo es la práctica más ancestral del palo. Y el que practique malongo, practica. Eso es una distinción que te va a dejar claro quién practica malongo y quién no practica. El que practica y el que no practica. El que practica malongo, en la época que empezó esta práctica, todo era en secreto, todo era solapado. Tú podías estar frente a una fundamentación de
de un Inyanga o el Kundu, el mago Congo, y nadie se daba de cuenta porque todo se hacía a escondidas. Trabajaban con sus espiritualidades a escondidas. No era cosas abiertas como ellos hablan, que si un saco de yute, eso es posterior. No, que cogían un caldero, tampoco. Nada de eso. Ellos montaban sus cosas en los árboles. Por eso es que esto se llama palo. Porque ellos utilizaban los árboles para fundamentar, para trabajar sus prácticas mágico-religiosas. Utilizaban el matari. Mire, usted se da de cuenta el nivel de ignorancia que hay. El matari es el fundamento más primitivo de esta religión. Más que nada ancestral. Y lo menos que saben trabajar es con los matari. Y los matari era un instrumento para ellos trabajar su espiritualidad increíble, porque pasaba por desapercibido hacia los hacendados españoles y también sobre los religiosos católicos. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Entonces, pues una práctica secreta. Malongo es una práctica secreta. Si alguien te dice que en Malongo se construían calderos, es un vil embustero. Que montaban sus fundamentos en una bolsa de yute, son unos embusteros. Todo se trabajaba, se montaban los fundamentos y las cosas y los árboles, o enterrados en la tierra, en lugares que no fueran visibles para los hacendados españoles, porque si eran descubiertos por el hacendado español, que sabía por los negociantes esclavistas todo lo que hacían los negros congos allá en el África, pues eso tenía consecuencias, desde 100 latigazos, de encadenarlo por varios días, o simplemente ahorcarlo. Usted sabe cómo es la cosa. Y usted tiene que estudiar. Váyase al Archivo Histórico de Cuba, váyase al Archivo Histórico de la República Dominicana y de Puerto Rico, y a usted va a ver cómo se trataban a los esclavos. Otra cosa, otra fantasía de los mayomberos. Mire, mayombero de la vida. Nadie podía llevar ningún artefacto mágico en un barco esclavista. Eso de que yo me abría la pierna y me metía los huesos de mis ancestros, eso son vil mentiras. Una persona que hiciera eso bajo los problemas de salud que habían en esos barcos esclavistas, le daba una gangrena y se empezaba a enfermar y lo tiraban por la borda del barco. Es que usted no sabe lo que era la esclavitud. Nadie llevó fundamentos en el barco esclavista hacia la isla de Cuba. ¿Quién le dijo eso? Hay varias películas que usted lo puede ver. Los atrapaban en la región del Congo, los montaban en un barco y los traían a la isla de Cuba, a Puerto Rico y a la República Dominicana. Y entonces no llevaban absolutamente nada de sus artefactos religiosos. ¿Van a seguir mintiendo? Que tu padrino te dijo una gran mentira. Mire, simplemente un esclavo de la región del Congo que cogiera un Enkisi-Nkondi, de esos que vemos, y él lo montara en ese barco, lo tiraban a él y al Enkisi-Nkondi por la borda del barco. Tan sencillo como eso. Es más, ni tan siquiera lo entraban al barco.
que en el momento que lo montaran al barco y él tenía eso en las manos, se lo mandaban, lo tiraban para un lado y lo montaban. ¿Sabe usted? Esas mentiras de los tiempos de Andilanga, que si yo no sé qué, muchas cosas son inventadas. Se inventan entidades espirituales que no existen, inventan historias de trabajos espirituales que no existen y cosas así. Mayombe es una serie de inventos y de cosas que no están validadas por la historia de la isla de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de la República Dominicana. Sí, porque ellos creen que los negros congos solamente llegaron a la isla de Cuba. Los negros congos no solamente llegaron a la isla de Cuba, llegaron a Puerto Rico, llegaron a la República Dominicana y llegaron a muchas regiones de Latinoamérica en el proceso de la colonización. Pero ¿qué ustedes se creen? No, esa es la realidad. Malongo no solamente se practicó en Cuba, se practicó en República Dominicana y se practicó en Puerto Rico, porque esa es una práctica mágico-religiosa ancestral. La primera, antes que se diera el desarrollo del palo, lo que había era malongo. Por lo tanto, el que dice que practica malongo y empieza a enseñar sus prendas y a enseñar sus patipembas, eso no sabe nada de malongo. Porque en malongo no se enseña nada de eso, porque era una práctica secreta, totalmente secreta. Yo he visto videos donde los tatanquis y malongo ponen patipembas en la pared de sus monanzos. Ahí tú te das de cuenta el nivel de ignorancia que hay. Las patipembas son secretas, son instrumentos mágicos que utiliza el tata para darle instrucciones al muerto de lo que tiene que hacer sobre algún asunto. Esa es la realidad. Y vamos a hablar un poco de las patipembas. Aquí tú ves un montón de mayomberos haciendo patipemba y creen que el muerto de la prenda que ellos montaron ahí conocen y comprenden lo que ellos dibujaron ahí. Y la realidad es que no saben un pepinangolo de lo que escribió el Tatequisi ahí. Porque si él no fue iniciado en la religión, él no sabe lo que se dibujó ahí. Hay que hablarle y hacerle entender al muerto qué es lo que tú dibujaste ahí. Cuando yo quiero que mi enfumbi entienda lo que yo dibujo en el piso. Yo tengo que explicarle qué es lo que yo dibujo ahí y qué es lo que yo le pido a él que haga. Porque él no tiene el conocimiento, él no se conoce las 20 o las 30 patipembas que usted tiene. Porque si él no fue, cuando él estaba en materia, él no fue iniciado en el palo, él no sabe lo que usted dibujó ahí. Esa es la realidad. Eso es sentido común. Si usted usted tiene un libro de inglés y se lo da a un niño que no sabe leer y comprender inglés, él no lo va a entender. Lo mismo pasa con las patipembas. Hay mayomberos que hacen patipembas, que eso es unos dibujos de loco. Entonces, este servidor específicamente tiene archivos. He investigado todo tipo de patipemba. Y si un tatanquisimalongo dice que él practica mayombe guindabela, por ejemplo, para mencionar una de esos grupos, de esas ramas, yo sé
lo que es una firma de la rama Brillumba Guindabela. Porque yo conocí Tata Genquisi Malongo de la Brillumba Guindabela. Y sé cuál es, cómo ellos dibujan sus patipembas. Entonces él dice, yo soy de la Brillumba Guindabela. Y cuando tú miras a ver la patipemba, eso no es Guindabela. Eso es como regla conga. Eso es bititicongo. Eso es quimbisa. Pero no es, no es Brillumba Congo, Guindabela. Y mira que conocí uno de los grandes aquí en Puerto Rico. Bueno, él era cubano, pero él vino a Puerto Rico. Y ellos se creen que la gente que ve sus videos son bobolones y no saben que lo que ellos, la patipemba que escribió ahí no viene de la rama Brillumba Quintabela. Porque ellos creen que este servidor no estudia, investiga. Entonces, otro que dice que pone patipemba en su monanzo, y esa patipemba, eso es un dibujo de loco ahí. Tú no entiendes ni comprendes. Por ejemplo, cuando usted hace una patipemba, los símbolos geométricos que hay en una patipemba, porque en la patipemba hay elementos geométricos. Esa patipemba tiene que fluir la energía. La energía. En esa patipemba, y va a depender cómo tú pongas los símbolos. Porque no voy a hablar más allá de eso, porque eso es secreto. Y ese conocimiento yo no lo tengo. Si una patipemba no está bien hecha, y la energía de esa patipemba, porque la patipemba no es meramente una señal para que el muerto haga tal o cual cosa. Usted está abriendo un portal astral. No es una, el que tiene cabeza de mime no entiende que el muerto trabaja en el mundo astral. La patipemba es una forma de indicarle al muerto que haga tal o cual cosa, pero es más allá que eso. Es un portal astral y más que nada un campo energético que tú abres ahí cuando tú haces una patipemba. Entonces, el problema de ellos es que no saben que estas cosas vienen de más atrás, vienen de la geometría sagrada. Bendito, los pobres no saben que todas estas cosas tienen que ver con la geometría sagrada, tienen que ver con las civilizaciones de Grecia, porque ellos se creen que las tribus bantu estuvieron enajenadas de otras civilizaciones. La realidad es que una patipemba te conecta, es un portal al mundo astral. Y va a hacer esa función si uno la construye como es. No es meramente un dibujito, como dicen estos bobolones paleros, para que el muerto entienda qué es lo que él va a hacer. Eso es una práctica de palo de Head de estos paleritos que parece que están todavía en la escuela de Barney. Todavía dibujando dibujitos y bobadas.
Mire, con una patipemba, nada más que yo ponga bien construida, yo puedo bloquear las acciones de mis enemigos. Una cosa tan sencilla como eso. Eso es malongo. Eso, más allá de la patipemba es lo que ustedes no entienden. Porque ahí es que está la práctica del malongo. Ahí es que está la vaina. Mire, yo pongo una patipemba específica para bloquear las acciones de los enemigos. Y camina, funciona. Eso es malongo. No tengo que matar pollo, gallo, cabro, ni la madre de los tomates. No hay que hacer nada de eso. Yo estoy trabajando con la simple magia. El campo energético que hay en una patipemba. Que eso es lo que estos imbéciles no ven. Que una patipemba es un portal astral. Que es un campo energético que tú abres para poder trabajar en el astral. Porque todos los problemas de los seres humanos, los obstáculos que usted tiene, están relacionados con el mundo astral. Porque hay entidades entidades endoki que están creándole problemas a usted. Todo se tiene que resolver a nivel del mundo astral. Cuando tú trabajas en malongo, es otra forma de trabajar. Malongo no es enseñar prendita, que si yo tengo un Mercedes-Benz, que si yo tengo cadenas de oro que pesan 5 libras. Eso no saben de lo que es un ser kundu, un ser mágico. Un tata que practica malongo trabaja mágicamente sin tener que usar la prenda. Puede, tiene, para que ustedes lo tengan claro, un tata que es un ser kundu, que practica el malongo verdadero, es una persona, es un tata en malongo que puede hacer magia sin usar su prenda. Utiliza sus facultades extranormales o paranormales, como usted le quiera llamar. Puede viajar al astral, proyección astral, puede utilizar la clarividencia, puede utilizar las facultades psíquicas y espirituales, específicamente la mediunidad. Ese es el verdadero malongo. No porque me puse una cadena de oro de 5 libras, porque tengo un Mercedes-Benz, porque tengo un Mustang deportivo. Soy de ignorante. Porque realmente las verdaderas riquezas que pueden llenar tu vida, todo lo que es plenitud, está en el mundo astral, en el alto astral. La felicidad que usted tiene en este plano es temporera. La verdadera, cuando hablamos de felicidad de verdad, es una felicidad plena. Y solamente se la puede dar en Zambi. Papá Dios, el Altísimo. Solamente bobolones que se creen que practicar malongo es ponerse cadenitas y estar roncando por ahí, como dicen los cantantes de música urbana. No. Malongo, si usted practica malongo, nadie sabe lo que hay en tu cuarto de fundamento. Nadie sabe la magia que tú practicas. Eso de tú hacer videos y empezar a enseñar cómo hacer trabajos espirituales. Eso es malongo.
Ni aquí ni en el otro lado. Malongo, que tú puedes introducir distintas espiritualidades en muñecas o en cualquier receptáculo, sea el que sea. El que practica malongo puede introducir cualquier espiritualidad, cualquier tipo de energía para influenciar a una persona. Y yo he hecho aquí videos enseñando lo que se hace en malongo. Usted sabe que a mi cuenta de correo han tratado de hackearla un par de veces para saber, para tratar de indagar qué es lo que hace el negro aquí. La gente quiere saber qué es lo que yo hago. Y si usted practica malongo, malongo de verdad, no malongo de figurear por ahí, no, malongo es una práctica secreta. Donde el Tata Malongo es un kundu, es un ser mágico. Y la forma como en malongo se fundamenta la prenda difiere de todas las prendas que usted ve como las fundamentan en distintas ramas. La prenda, cuando se fundamenta en malongo, tiene unos materiales altamente energéticos. Y más que trabajar con baja vibración energética, trabajan con alta vibración energética. Por eso es que podemos prevalecer sobre cualquier batalla. Esta semana se ha demostrado, hemos salvado vidas. Hemos trabajado con negocios y hemos podido poner esos negocios a generar dinero, a ganar. Hemos tenido situaciones laborales que se han trabajado y se han resuelto gracias a malongo. Y yo he publicado algún trabajito de malongo aquí en las redes. Eso es un trabajo secreto. Eso no se divulga, eso no se dice. Eso se hace en el cuarto del fundamento. Una enganga tiene que ser un receptáculo energético. Punto. Si usted quiere abrirle los caminos a las personas, usted tiene que tener una energía fuerte en la prenda para poder romper los obstáculos que esa persona tiene en el astral. Y solamente se hace cuando usted construye una prenda con los materiales energéticos que requiere para poder darle fuerza a esa prenda. Aquí un mayomberito me dijo a mí: ay, usted lo que tiene son prendas espirituales. Y él fue a una guerra conmigo. No duró 3 días. Él vino y me habló sucio y me dice: mire, brother, ¿qué es lo que usted tiene allá escondido allí? ¿Qué es lo que usted tiene escondido? Usted me desmadró la prenda. ¿Qué diacha tú tienes ahí? 3 días. Y él fue bien honesto. Él dijo: no, porque él se puso a cocotear conmigo. No, que vamos a ver quién tiene más fuerza. Y yo, pues mete mano. Tú dices que yo tengo una prendita espiritual, pues vamos a ver si es una prendita espiritual. A los 3 días me llamó, mano, y yo le agradezco la sinceridad de él. Él se dio de cuenta. Que yo estaba trabajando con algo más fuerte que lo que él estaba trabajando.
Mire, mi hermano, eso no es ninguna aprendita espiritual. Usted lo que tiene es masacote de gordo allí. Usted, no sé qué diacho usted tiene en su cuarto de fundamento que me sacó fuera de servicio lo que yo tengo allí. Mis muertos no me están respondiendo. No sé qué diacho usted hizo ahí. Y eso fue porque pusimos, él empezó a cuestionar que yo lo que tenía era aprendita. El concepto imbécil de que si no tiene una carabela, unos huesitos, eso, si no lo tiene, pues que es una prenda espiritual. Espiritual es todo donde vive un espíritu. Pero yo estoy con esos conceptos bobolones, porque no hay de otra forma. Todavía sigue en la casa de Dora la Exploradora y de Barney. Pues dejarlos allá que vivan en ese mundo. Ahora, sí, porque ahora también las yayas están, mira, pues, los mayomberos están en la casa, en la escuela maternal de Barney. Y las yayas en Kissy están en la escuela de Dora la Exploradora. Así que esa es la que hay. Y este mayombero, yo lo felicito porque hay que ser honesto y reconocer cuando hay fuerza de verdad, él lo reconoció. Dijo, esto no son, lo que usted tiene no son prenditas espirituales. Energéticamente usted tiene algo bien fuerte ahí. Y él lo reconoció. Y era realmente un reto de amigo, de amigo. Volviendo a la cuestión cristiana. Que los mayomberos, los practicantes del palo no tienen que practicar la cuaresma porque eso no es, nosotros no somos cristianos, pero ya yo te estoy explicando. El palo en Cuba nació cogido de la mano del cristianismo. Esa es la realidad del catolicismo. Le voy a decir por qué. Le voy a explicar cosas básicas que a veces ni los mayomberos saben, ni muchas personas saben. ¿Qué es la cuaresma? Cuaresma son los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto. En oración, en ayuno, en penitencia, para prepararse para la misión que el Padre le había dado en este mundo material. Vamos a explicar eso así clarito. Eso es cuaresma, 40 días. Y ahí ustedes saben que hubo el relato bíblico de que él se topa con el demonio y el demonio empieza a tentarlo. Y ahí es que viene y le dice, no tentarás a tu Dios. Y bueno, usted puede leer eso en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué un mayombero, un palero y usted ve hasta practicantes de la regla 8, de la santería y de otras tradiciones? Es esto, hay un grupo en particular que utilizan la cuaresma para hacer la cosa mala. Eso es otro asunto. La razón principal de eso es la experiencia de los espiritistas de muchos años. Es que en la época cuando se practica la cuaresma, la Semana Santa, hay como es arriba, es abajo. Hay unas luchas espirituales. Hay una luz a los paleros, para que entiendan bien. Hay una lucha con espíritus en Dundu y espíritus en Doki. O como le llamamos en el contexto cristiano, espíritus de luz contra espíritus de oscuridad. Si ustedes se fijan, si ustedes son tan personas que conocen el mundo espiritual, se dan de cuenta que la gran cantidad de asesinatos, de muertes por violencia doméstica, accidentes de tránsito, tragedias, violencia en la calle, como ha pasado aquí en Puerto Rico, que ahora las mujeres son las que
o las mujeres empiezan a agredirse entre ellas mismas. Aquí en Puerto Rico ha habido varios incidentes. Ya los hombres no están... Es más, los hombres dejaron de tirarse puño, ahora son las mujeres, aquí en Puerto Rico. Entonces tú te tienes que hacer la pregunta, porque la gente no se da golpes ni pescosadas, meramente porque se tienen ganas. Hay unas influencias espirituales que nos están afectando en la época cuaresmal, porque eso es una marca, un trazo que se hace de básicamente donde se genera una serie de luchas espirituales a nivel del mundo astral y que se dejan ver claro en el mundo material. Esa es la realidad. Entonces, mi madrina me decía a mí, cuando empieza la época cuaresmal, dedícate a meditar, dedícate a trabajar el altar y todas estas cosas, pero no te pongas a hacer trabajos espirituales porque no es el momento. Y era por una razón. Porque es la época más difícil del año, después de Halloween, del 31, porque el 31 lo cogen para hacer trabajo de magia negra y todas estas cosas, como lo hacen también. No se crea que la gente el Viernes Santo van a ir a la iglesia, a la exposición, a la ceremonia de la cruz de Cristo. No, no, hay gente que trabaja la cosa mala el Viernes Santo. No pierda eso de perspectiva. Yo he visto gente morir en Viernes Santo por estar haciendo cosas que no tienen que hacer. Porque hay una lucha espiritual en el astral que se refleja en el mundo material. Aprenda esto. Usted sabe la cantidad de gente que me está escribiendo que necesita que se le hagan registros espirituales, que se les ayude porque la cosa está peliaguda. La cosa está bien difícil. Hay mucha carga espiritual en la calle. Problemas de todo tipo. Entonces yo quiero dedicarme, ya yo saqué unos días que voy a dedicarme a la meditación, a estar tranquilo en mi casa. Pero esto está bien activo. Escribiéndome gente de España, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de todos lados, de México. Tata, necesito su ayuda, escribiéndome. Que les voy a contestar. Estoy recibiendo cientos de cartas de personas pidiéndome ayuda. Y cada situación son bien complejas, bien que requieren una orientación un poco más detallada, más profunda. Pero perdónenme, pero yo les voy a contestar. Tengo que atender a mis ahijados. Entonces, por eso es que no se puede estar haciendo trabajo mágico, espirituales, como usted le quiera llamar. Porque en estos días hay muchas corrientes fuertes del mundo astral. Y no me importa si usted cree en Cristo o no cree en Cristo. La realidad espiritual es que yo lo siento así. Y mucha gente pide ayuda en estos días. Hay mayomberos que se ofenden si yo hablo aquí de Cristo. Pero la realidad es que usted lo que está trabajando es ahí la lucha del bien y el mal. La luz y la oscuridad. Endundu contra Endoki, como usted le quiera llamar. Ángeles y demonios, como usted le quiera llamar, no importa la etiqueta que usted le ponga. Los otros días, vi un practicante del palo ignorante, porque ese sí está en la casa de Barney, todavía está con los cuadernos de Barney, porque no hay de otra. Él no quiere entender ni comprender
Porque en el mayombe o en las prácticas del palo no se hable de entidades maléficas específicas como el diablo. Porque no importa cómo tú lo llames, hay seres espirituales que están inclinados a la maldad. Pues este ingenuo que vive todavía en la escuela está todavía con los cuadernitos de Barney elemental, dice que él lleva el concepto del mal como algo de índole moral. Está como los teólogos católicos, que el Papa Juan Pablo II tuvo que decirle a ellos que el demonio era un ser personal. Que no es meramente una cuestión de moralidad, del bien y el mal, que es una cuestión de moralidad. Y este mayombero estaba hablando como igual que los teólogos católicos. La maldad está representada por entidades espirituales. Llámale como tú quieras llamarle. El mal existe. Y hay representantes de eso. Porque en el mundo hay polaridad, el yin, el yang, positivo, negativo. Vivimos en una polaridad. La mujer y el hombre son polaridades. Todo es polaridad. Y si existe la luz, existe la oscuridad. Pero usted todavía está en los cuadernitos de Barney, en la libretita de Barney. Porque en el mayombe mi padrino me dijo que no existía el demonio. Bueno, porque el demonio, ese es el título que le llaman en el cristianismo. Pero existen seres maléficos y seres representantes del mal. Pero lo que pasa es que no ha tenido las experiencias que este servidor ha tenido de ver entidades del bajo umbral. Porque ellos hablan de muertitos oscuros. No, que el mundo, ¡ay, muertitos oscuros! El mundo no es de muertitos oscuros. Está el alto astral, está el bajo astral y está el bajo umbral. Y porque su padrino no quiere admitir que existe el bajo umbral, eso no quiere decir que esa realidad no exista. Y ustedes son los perjudicados, porque cuando usted niega una realidad espiritual que existe, esas entidades del bajo umbral los van a manipular como les dé la santa gana. ¿Qué es lo que está pasando con los mayomberos? ¿Por qué los mayomberos se están muriendo? Porque están traqueteando, trabajando con entidades del bajo umbral y meramente la están haciendo pasar como que son entidades muertos oscuros. Ay, no seas tan ignorante, mi hermano. Tú estás trabajando. No vamos a usar las entidades diabólicas porque ustedes le da asma, le da alergia. Ustedes están trabajando con entidades maléficas. Están pactando sin saber. Ellos no saben que los espíritus Endoki, algunos de ellos están afiliados a entidades del bajo umbral. Hay colaboración del bajo umbral con entidades Endoki. Hay Endoki de Endoki. Hay Endoki que están siendo manipulados, utilizados por entidades de bajo umbral. Pero como ustedes no conocen esa realidad, están todavía en los cuadernitos de Barney. El bajo umbral tiene una agenda en este mundo material. Bien clara, bien definida. Y el que quiera negar esa realidad está en Disneylandia. está viviendo está enajenado de la realidad espiritual. Otra cosa, un suscriptor me dijo, Tata, porque un Tata tenga 20,000, 30,000, 40,000 suscriptores, es que eso es un Tata respetado. No.
Lo que pasa es que si tú, depende del contenido que tú dejas allí. Si tú lo que quieres hacer es, una cosa es enseñar lo que yo hago en este canal y otra cosa es buscar hacer rating. Eso son dos cosas distintas. Lamentablemente hay practicantes del palo que son bufones, payasos, que crean controversias como los programas de bochinche. El bochinche en Puerto Rico vende. Si en las cuestiones del palo, si usted está en una guerra con otro mayombero y empieza a subir contenido de la guerra que tú tienes con este mayombero, pues tú estás haciendo rating, empiezas a llamar a un montón de gente. Mira, hay un bochinche, el tata fulano de tal está peleando con Mengano y se están tirando y se están diciendo sancocheros y 20 cosas. Eso vende, eso monetiza. Porque hayan 50,000 personas que sigan a un tata en un canal, no quiere decir que lo que él esté dando sea de calidad, que sea una información. Todo es para rating. Trabaja como si fuera un programa de bochinche. ¿Entiendes? Entonces un canal serio del palo es un serio que habla de temas que están relacionados con el palo y evita entrar en disputas con... Yo no estoy... Recuérdese que no es la cantidad, es la calidad de la gente que te sigue. Mis suscriptores que están en este canal hacen preguntas mucho más profundas que le hacen a esos personajes que están en las redes. ¿Entiendes? O sea, depende del contenido que yo tenga. Hay tatas que son faranduleros, que buscan rating, monetización. Y yo los puedo entender y comprender. Quieren rating para monetizar. Claro que sí, hay canales que van dirigidos a eso. Pero si tú tienes tu propósito de enseñar, de educar, de dar información a los suscriptores, pues tú no estás en búsqueda de eso. Pero esa es la realidad. No me interesa, o sea, a mí me interesa pocos suscriptores y que tengan conciencia y que sean personas analíticas, que sean personas que profundicen. Yo no quiero espectadores que lo que vienen a este canal es a ver bochinche. Porque usted ve que nosotros hacemos las críticas a los practicantes del palo, pero no, y ponemos algo de jocosidad en la cosa, pero siempre el pensamiento es llevar a un análisis más profundo del palo. Esa es la realidad. Entonces, la realidad, ¿por qué? Volviendo al aspecto de la Semana Santa. Esos 40 días son difíciles a nivel del mundo astral. Y no es meramente porque vamos a respetar las tradiciones cristianas. Eso es mucho más allá de eso. Porque la experiencia de años yo trabajando, donde yo he tenido que trabajar más situaciones en la cuaresma de todos los años. Porque se presentan un montón de problemas de salud. ¿Entiende? Eso es lo que usted tiene que entender con respecto a la cuaresma. Déjame beber un poquito de café para... El cristianismo es una realidad en el Mayombe, en la Quimbisa, en todas las prácticas del palo, hasta en la enquimba. Yo he visto enquimbas que se hacen hasta el Padre Nuestro, el Ave María. Se habla de comunión de menga y otras cosas más. O sea, yo no crea que yo estoy aquí en la luna de San Juan, Puerto Rico.
Yo estaba investigando todas estas cosas. La influencia del cristianismo en el palo es evidente. Los que dicen que no, es que no han estudiado. No han estudiado y siguen en la escuela maternal de Barney. Esa es la realidad. O si no, las yayas en Kissy, que hay algunas, pues siguen en la escuela, porque está la escuela maternal de Dora la Exploradora. Así que esa es la que hay. ¿Entiendes? Esa es la que hay. Estamos bregando con personas que no estudian ni nada. Ellos quieren seguir en la misma ignorancia de sus padrinos. Y para terminar, ya estamos ya a 1 hora, pero vuelvo a enfatizar. Malongo es una práctica secreta. Tan secreta que no se divulga. Yo trabajo cosas a las personas y las personas no ven lo que yo hago, porque yo utilizo patipembas, trabajo con mis espiritualidades de tal forma porque son secretos. Pero esos secretos, lo que ven la gente a quien yo le ayudo, son los resultados. Los resultados. Un practicante de malongo, como pasó el día de ayer, una persona me escribió, necesitaba ayuda. Yo fui frente a la prenda, di 3 cantazos, le dije al muerto lo que había que hacer y al otro día se resolvió el problema. Eso es malongo. No tuve que poner patipemba, no tuve que matar pollo, ni matar cabro, ni la madre de los tomates. Dice, en Fumbi, fulano de tal tiene tal o cual problema, hay que ayudarlo. Le zumbé un poco de ron, le zumbé un poco de tabaco y le dije al muerto lo que había que hacer y el muerto lo hizo. Sin patipembas complejas ni nada de eso. Un tata en Kissy malongo que trabaja malongo, sus muertos van a donde se les indique. Las herramientas que tiene un tata en Kissy malongo, un kundu, un ser mágico, son insospechadas. Y yo practico malongo. Un malongo secreto. No se divulgan patipembas. Utilizo distintas espiritualidades para hacer lo que yo quiera. Trabajo con alta energía vibratoria. Yo tengo un ahijado mío que yo hacemos experimentaciones de cómo nosotros, con los instrumentos que nosotros tenemos, con los conocimientos que tenemos, incluso a mi ahijado yo le compartí unas cositas que para trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Él vio cómo tú puedes desarticular un monanzo utilizando la fotografía del tata, y si el tata comete la indiscreción de publicar su prenda, eso es suficiente para enviarle una carga energética a ese monanzo y desarticularlo. Y hemos hecho, o sea, porque una cosa es hablarlo, pero otra cosa es que se hace para... Mi ahijado vio con sus propios ojos cómo cogimos 2 monanzos de estos, hicimos la prueba y le enviamos la carga y se vieron los efectos. Y se hizo porque
Primeramente porque estas personas estaban haciéndole daño a gente inocente. Porque yo no utilizo las fuerzas espirituales energéticas que yo tengo para hacerle daño a la gente sin porque me da la gana. Simplemente yo las utilizo para impartir justicia, porque en Zambi es justicia. Estos dos personajes se pusieron a hacerle daño a una persona y esta persona me escribió a mí. Entonces voy a hablar de uno de los casos. Y yo le dije, no te preocupes, hija, que vamos a resolver esto. Le cayó la carga. Yo empecé a observarlo desde su canal y obviamente vi que lo que hicimos dio al traste. Y la hija agradecida por lo que yo había hecho. Porque tú no, ¿cómo tú vas a utilizar tus conocimientos del palo para hacerle daño a la gente sin ningún motivo? Yo lo que reparto es justicia. Cuando yo tiro una carga energética a un monanzo, a un tata o a alguien que está haciéndole daño a otra persona, yo estoy impartiendo justicia. Estoy defendiendo a esa persona de esos ataques espirituales. Y él no sabía con qué es lo que se estaba trabajando. Aquí yo publico lo que yo hago, lo que... no, es todo secreto. Le estoy diciendo que ya han tratado de hackear varias veces mi cuenta. A ver si yo pongo algún secretillos. Alguna cosilla, como dicen los españoles. Para yo poder, El ahijado mío, cuando él vio lo que pasó. Y después los conocimientos que yo le di, él los aplicó a otras cosas y vio los efectos. Más los efectos de los enquisis en Condi que yo tengo aquí. Pues sigan diciendo que yo tengo prenditas espirituales. Sigan. Lo que pasa es que ustedes no saben descifrar lo que yo tengo, porque yo no le doy comida a ustedes de lo que yo tengo. Un Tatenquisimalongo no dice las herramientas espirituales que tiene para defenderse de los enemigos. Lo que me escribió un suscriptor. Lo que yo, Tata, el palo malongo que usted practica puede ser utilizado para políticos sinvergüenza. Claro que sí. Recuérdate que arriba de Zambia nosotros vamos a prevalecer sobre cualquier cosa. Recuérdate que los políticos tienen poderes materiales, pero los poderes espirituales no los tienen. Y pueden buscarse los pastorcitos que ellos quieran y ungirlos y 20 cosas. Pero si ellos actúan para el mal, la justicia de Nzambi va a caer sobre ellos. Porque aquí nosotros no hacemos daño a la gente por hacer. O sea, yo no hago mal, yo imparto justicia. Yo soy como el Antiguo Testamento. Cuando los enemigos me hacen daño a mí, yo pido a Yahvé, a Dios, que imparta su justicia. Eso es lo que hago con Zambia. Ese concepto lo ha perdido la mayoría de los paleros. Que en Zambi, en Pungo, Zambi Altísimo, es un Dios de justicia y de equidad. Y cuando se hace algo malo, hay consecuencias. Y cuando uno va arriba de Enzambia, como dice un polito, yo trabajo con Enzambia. No, Enzambi, cuando yo trabajo con Enzambi, yo imparto justicia.
Aquí no, yo no hago daño a nadie. Yo soy tranquilo. A veces me han insultado, me han dicho todo de todo lo que usted se puede imaginar. Y yo tranquilo porque a mí las críticas, ya estoy habituado a las críticas. Pero si atentan contra mí, si atentan contra mi familia, atentan contra la estabilidad de mi hogar, yo tengo todas las herramientas para defenderme. Y les aseguro que va a ser una pesadilla. Lo que vamos a hacer es desmadrarle la astralidad a usted. Porque tenemos muchas formas. Para aquellos que dicen que trabajamos con prendas espirituales. Nosotros nos defendemos de los enemigos. Igual en la calle. En la calle, cuando usted está en peligro eminente de una persona de un pillo, o de una persona que quiere hacerle daño, usted tiene derecho a la defensa física y a utilizar la agresividad para protegerse de una persona que le quiere hacer daño. Lo mismo en lo espiritual. Aquí tenemos un abanico de posibilidades para poder vencer y neutralizar a un enemigo. No es que lo vamos a mandar a Camposanto, a Campofina, pero neutralizarlo. Tratar de evitar que esa persona nos haga daño. Protegernos, resguardarnos. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, pues, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, todo el mundo quiere saber qué es lo que tiene el negro, como dice la canción de Wilfrido Valga. Esto no es para todo el mundo. O sea, estos son conocimientos para el que esté en esta rama, en la rama chamalonga. No es la rama chamalonga, esto es una rama ya reformada, no es la que estaba en Cuba ya, que se dejó llevar e influenciar por las porquerías de Mayombe, no. Todo esto es reformado, totalmente. Secreto. Jamás usted me va a ver en toque de cajón de muertos de otros monanzos. No me va a ver. Porque yo resguardo, protejo la energía que yo trabajo. Y yo voy y comparto con estas personas de otros monanzos y empiezan la famosa discusión, si tú tienes más fuerza que yo no voy a entrar en ese tipo de cosas. Lo mío, yo sé lo que yo tengo y yo no voy a entrar en esas discusiones estériles. Y usted ve en las redes gente que dice que trabaja con Malón y tienen una prenda de hace 5 o 6 años que ni la atienden. Y porque se la dieron en Cuba, ya ellos dicen que Malongo es una propiedad, tiene el concepto de Malongo en muchos cubanos es como si tuviera una marca registrada. Lamentablemente en Cuba lo que ellos le llaman Malongo no es Malongo. Malongo, el que practica Malongo es una práctica ancestral, una práctica secreta, una práctica donde la prenda principal es el Tatanquisimalongo, el Inyanga, el mago Congo. No hablo de brujo. Mago es una persona que trabaja con los 4 elementos de la naturaleza, que puede utilizar sus facultades psíquicas y espirituales. Eso es un verdadero malongo. Malongo no es usar cadenas, guiar Mercedes-Benz, vivir en casa de $1 millón. Eso no es malongo.
Malongo es una persona mágica, una persona que tiene conocimientos de cómo trabajar con la energía, cómo trabajar con las comisiones espirituales. Y su trabajo es secreto, no se divulga. Todos los que hablan que si practican malongo y tú ves la descripción de lo que es malongo, no corresponde, porque esto es una práctica ancestral. Es la primera práctica que se estableció en Cuba y en Puerto Rico, en República Dominicana. Es la práctica mágico-religiosa de estos negros descendientes del Congo, esclavos que llegaron a estas tierras. Entonces, decir que Malongo nació en Cuba es faltarle a la verdad, porque donde había un negrito Congo, en las islas no de Cuba nada más, sino de Puerto Rico y República Dominicana, y en otros lares, practicaron lo que se conoce como malongo. Así que, en vez de los tiempos de Andilanga, llámenle los tiempos de la malanga. Sigan con los tiempos de Andilanga diciendo embustes, y yo me río cada vez que hablan de los tiempos de Andilanga. Ellos hablan de los tiempos donde las restricciones de intolerancia religiosa eran enormes. Pero que sigan viviendo en ese. Ya van a estudiar el segundo semestre en la escuelita maternal de Barney. Salam aleikum, aleikum salam.